Susurré. ¿Puedo quedarme con las sobras? El millonario me miró. Realmente me miró. Y en ese silencio, algo dentro de él cambió, aunque nunca imaginé cuánto. Nadie me veía nunca. No realmente. Tal vez estás cocinando para alguien que nunca dice gracias, o limpiando mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es en este momento? Te prometo, la historia de hoy te va a conmover. La luz matutina se filtra por los ventanales del piso al techo de este penthouse de Polanco, creando largas sombras sobre las frías superficies de mármol que cuestan más que el auto de la mayoría de la gente. Aquí estoy parada con mi delantal gastado, el mismo que me he amarrado a la cintura durante 16 años, viendo el vapor que sale de una olla de caldo que nadie va a saborear verdaderamente. Me llamo Marta, y soy invisible en una casa construida sobre millones de pesos, pero vacía de gratitud. El calor del horno me abraza como un viejo amigo. Es la única amabilidad que siento en este lugar donde las copas de cristal brillan intocadas por mis manos curtidas, aunque preparé cada bocado en sus platos pulidos. Desde el comedor llegan risas, distantes, huecas, excluyendo a la mujer que hizo posible su alegría. Ellos festejan mientras yo me desvanezco en el fondo, otro mueble caro al que se acostumbraron a ignorar. Llegué a este penthouse hace 16 años, aferrando el anillo de mi madre y mi propio orgullo terco. Recién llegada de la Roma Norte, donde los vecinos sabían tu nombre y los niños jugaban en calles que olían a comida casera flotando desde las ventanas abiertas. El señor Thornton necesitaba una cocinera, alguien eficiente y discreta, me había explicado su asistente por teléfono. Las palabras me dolieron hasta entonces, aunque no entendía por qué. Traje más que eficiencia a este mausoleo de mármol. Traje mi corazón, mi herencia, mis manos que habían aprendido a amar a través de la comida. En esos primeros días, la casa realmente se sentía viva. Los hijos del señor Thornton eran pequeños entonces. Sara, apenas de 8 años, y el pequeño Miguel, que se metía a la cocina con chocolate untado en las mejillas. Corrían alrededor de la isla central, probando salsas directo de las cucharas de madera, su risa mezclándose con el chisporroteo de las cebollas en aceite caliente. Recuerdo pensar que podría llenar el vacío en los ojos de su padre con mi comida, como mi abuela llenaba nuestro departamento estrecho con el aroma de pan de elote y quelites. Pero el señor Thornton nunca saboreó mis esfuerzos más allá de lo que llegaba a su plato. Su fortuna, construida sobre inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores y bienes raíces valuados en millones, parecía aislarlo de todo lo cálido y genuino. Se sentaba a la cabecera de su mesa de caoba, navegando en su teléfono, revisando su portafolio, sus inversiones en Bitcoin, sus varios negocios, mientras mis comidas cuidadosamente preparadas se enfriaban ante él. La falta de respeto comenzó pequeña, como una gotera que eventualmente inunda toda tu casa. «El arroz está muy suave», murmuraba, sin levantar la vista de sus reportes financieros. «Cualquiera puede hacer arroz». Esas palabras me cortaban como los cuchillos que usaba a diario, cortando verduras que nutrirían a una familia que nunca me nutría de vuelta. Aprendí a tragarme el dolor como me tragaba el nudo en la garganta cuando criticaba mi pan de elote. La misma receta que había alimentado a 3 generaciones de mi familia. Las órdenes llegaban disfrazadas de peticiones. Hazlo más rápido, menos sal, más presentación. Nunca un por favor, nunca un gracias. Cuando su patrimonio neto subió a cientos de millones, gracias a inversiones inteligentes en criptomonedas y un imperio empresarial que se extendía por 3 estados, su arrogancia parecía crecer proporcionalmente. Yo era solo otro activo para él, depreciándose con la edad, fácilmente reemplazable si fallaba en entregar los rendimientos que esperaba. Me convertí en el chivo expiatorio de todo lo que salía mal en esa casa pristina. Condimentos olvidados, comidas mal cronometradas, platillos que no se veían bien para las fotos de las redes sociales de su esposa. Todo mi culpa, según el hombre cuya riqueza podía comprar cualquier cosa excepto decencia humana básica. ¿Cómo podía una mujer que mantenía unida a una familia con comida, que derramaba amor en cada sopa e historia en cada salsa, ser tan fácilmente desechada? La única luz en esos años oscuros
Venía de la pequeña Ellie, la nieta del señor Thornton. Se escabullía a mi cocina los domingos por la tarde, sus ojos brillantes llenos de curiosidad mientras yo extendía masa para pie o revolvía ollas burbujeantes de pozole. «Cuéntame de los viejos tiempos, abuela Marta», susurraba, acomodándose en el banco que guardaba solo para ella. Me decía abuela, aunque no compartíamos sangre, y esas palabras significaban más para mí que cualquier salario. Le contaba historias de mi niñez en la Doctores, donde la música de mariachi flotaba en las tardes de verano y el olor de barbacoa se mezclaba con los sonidos de niños jugando fútbol en las calles. «Cocinar no es sobre ingredientes, niña dulce», le decía, viendo sus manitas ayudarme a medir harina. «Es sobre intención. Cada comida lleva un mensaje y cada receta cuenta una historia». Nuestra risa resonaba por la cocina, una rebelión silenciosa contra la frialdad que parecía filtrarse por todos los otros cuartos de esa casa. Ellie entendía lo que su abuelo nunca captó, que mi comida era amor hecho tangible, herencia servida en un plato, tradición pasada a través de manos que habían conocido la lucha y la transformación. Pero hasta esa pequeña alegría fue amenazada cuando el nuevo chef llegó hace 6 meses. Derek Chen, una estrella en ascenso de los restaurantes más exclusivos de Santa Fe, llegó con recortes de periódico y apariciones en televisión, sus cuchillos más filosos que su ego era grande. El señor Thornton lo contrató para la gala anual de caridad, un evento que demostraría la riqueza de la familia a la élite de Ciudad de México, mientras recaudaba fondos para causas que les ganarían deducciones fiscales y elogios sociales. «Marta te va a asistir», anunció el señor Thornton, la palabra asistir cayendo como piedra en agua quieta. Después de 16 años de dirigir esta cocina como directora de orquesta, fui degradada a su chef en mi propio dominio. Derek me miró con desdén apenas disimulado, su cara joven retorcida con el tipo de arrogancia que el dinero parece criar en esta casa. Me pidieron observar y aprender de un hombre que no podía pronunciar la mitad de las especias en mi alacena, que trataba la cocina como actuación en lugar de un acto de nutrición. Mis manos temblaron mientras lo vi descartar mis sugerencias, desechar mis menús cuidadosamente planeados, convertir mi santuario en su escenario. Las cámaras lo capturarían a él, no a la mujer que había alimentado a esta familia durante 16 años, sin perder ni una sola comida. La gala se cernía como tormenta en el horizonte. Podía oler su llegada en la tensión que chisporroteaba por la cocina, en las preparaciones cada vez más frenéticas de Derek, en los comentarios cortantes del señor Thornton sobre perfección y reputación. Sus socios de negocios estarían ahí, titanes de la industria, políticos, socialites cuya aprobación podía traducirse en millones en nuevas inversiones y sociedades. La noche antes de la gala, el desastre golpeó como rayo que parte un árbol. El plato principal, un delicado confit de pato que Derek había insistido en preparar él mismo, salió del horno quemado sin remedio. La cocina se llenó de humo acre y las maldiciones pánicas de Derek. Pero cuando el señor Thornton entró furioso, pidiendo respuestas, el dedo de Derek apuntó directamente hacia mí. «Ella lo saboteó», alegó, su voz temblando con falsa rectitud. No podía soportar ser reemplazada, así que subió la temperatura del horno cuando no estaba viendo. La acusación me golpeó como un golpe físico. 16 años de servicio fiel, de mañanas tempranas y noches tardías, de perderme las reuniones de mi propia familia para servir a la suya, y así terminaba, con una mentira que destrozó mi reputación como porcelana caída. El señor Thornton no pidió mi versión de la historia. No se detuvo a considerar mi carácter, mi historia, mi devoción a su familia. La furia en sus ojos era más fría que el viento invernal del ajusco. «¿Cómo pudiste sabotear este evento? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta, tan vengativa?» Cada palabra talló más profundo que la anterior. Me quité el delantal con manos que temblaron como hojas de otoño, lágrimas calientes nublando mi visión, hasta que la cocina que había llamado hogar se volvió manchas de acuarela de acero inoxidable y sueños rotos. Dejé esa casa sin una palabra, mi dignidad envuelta alrededor de mí, como armadura demasiado dañada para desviar el golpe final.
No fui despedida oficialmente. Eso habría requerido papeleo, explicaciones, tal vez hasta liquidación. En lugar de eso, simplemente me hicieron innecesaria, borrada de la historia de una familia que había nutrido durante 16 años. Caminé por las calles de la ciudad esa noche, los sonidos capitalinos tragándose mis susurros de incredulidad. Por primera vez en 16 años, cené sola, saboreando más sal de lágrimas que de sazón. ¿Has sentido alguna vez ser invisible en tu propia vida? ¿Te han culpado por los errores de alguien más mientras tus años de lealtad no significaron nada? Sin mí, esa casa cayó en una especie de oscuridad culinaria. Escuché rumores de la ama de llaves, María, quien me mandaba actualizaciones contra su mejor juicio. Las comidas eran técnicamente perfectas pero sin alma, preparadas con habilidad pero no con amor. Los platillos de Derek se veían hermosos en fotos, pero dejaban a la familia con hambre de maneras que no tenían que ver con comida. A veces pasaba por el penthouse, asomándome por esos ventanales como fantasma atormentando su vida anterior. El comedor, que una vez había estado lleno con el calor de mi cocina, ahora se sentía tan frío como las cubiertas de mármol. Vi al señor Thornton tomar bocados mecánicos, su cara sin expresión, su fortuna rodeándolo, pero incapaz de llenar el vacío donde solía vivir la comida reconfortante. Los niños, ahora adultos con familias propias, dejaron de visitar tan frecuentemente. Sara se quejó con su madre, lo suficientemente fuerte para que María escuchara, que las cenas dominicales ya no se sentían como hogar. El hijo del pequeño Miguel, apenas de 3 años, preguntó dónde se había ido la señora buena, la que siempre le guardaba galletas con forma de trenecitos. 3 semanas después de irme, la mamá de Ellie me llamó. Su voz se quebró con emoción mientras confesó lo que había escuchado a Derek, presumiendo con otro chef en la gala de caridad. Él había saboteado el confit de pato a propósito, arruinándolo deliberadamente para darle una lección a esa vieja sobre tratar de competir con él. La verdad me golpeó como revelación y vindicación enrolladas en un momento devastador. No corrí de vuelta a exigir justicia. En lugar de eso, tomé la verdad y la sostuve silenciosamente, como había sostenido tantos secretos familiares a través de los años. A veces la respuesta más poderosa a la traición no es venganza, sino la dignidad silenciosa de saber que tenías razón desde el principio. Encontré trabajo en un pequeño centro comunitario en Xochimilco, el barrio vibrante donde los murales cuentan historias en cada pared, y el olor de tortillas frescas se mezcla con los sonidos de niños jugando en pequeños parques. El sueldo era una fracción de lo que el señor Thornton me había dado, pero algo que había perdido en ese penthouse de mármol lentamente regresó: la alegría de cocinar para gente que decía gracias. En el centro comunitario, serví comidas a ancianos que vivían con pensiones fijas y familias luchando para salir adelante. Su gratitud era inmediata y genuina, su aprecio calentándome como los enormes hornos sobre los que trabajaba diariamente. La señora Rodríguez me besaba la mejilla después de cada comida. El señor Johnson, un veterano con manos temblorosas, me decía que mi pan de elote le recordaba el de su madre. Esta gente me veía, realmente me veía, de formas que el millonario nunca había hecho, pero el universo tiene su propio sentido del tiempo y la justicia. 2 meses después de empezar en el centro comunitario, Ellie me encontró. Estaba mayor ahora, de 16 y hermosa, pero sus ojos todavía tenían la misma curiosidad que la había atraído a mi cocina años antes. Me abrazó tan fuerte que pensé que mis costillas se quebrarían, y a través de sus lágrimas, me dijo cuánto había extrañado nuestras conversaciones dominicales. «El abuelo no es el mismo», susurró. «Nada sabe bien ya. Dice que la comida está perfecta, pero apenas come. Mamá dice que ha perdido 7 kilos». Le acaricié el pelo y sentí algo cambiar dentro de mí. No exactamente perdón, sino entendimiento. A veces la gente no sabe lo que tiene hasta que se va, y a veces la pérdida les enseña lecciones que la riqueza no puede comprar. La confrontación que había estado evitando finalmente llegó un martes por la tarde en octubre. Estaba en el mercado de Xochimilco, seleccionando manzanas para la cena del centro comunitario, cuando sentí que alguien me observaba. Me volteé para encontrar al señor Thornton parado a 3 metros de mí,
su apariencia usualmente perfecta ligeramente arrugada, sus ojos sosteniendo algo que nunca había visto ahí antes, vulnerabilidad. Se acercó lentamente, como hombre caminando sobre hielo que no estaba seguro si aguantaría su peso. Marta, dijo, mi nombre sonando extraño en su boca después de meses de silencio. No hablé inmediatamente. Continué examinando manzanas, su peso sólido y real en mis manos mientras mi corazón golpeaba contra mis costillas. Finalmente, levanté la vista y encontré sus ojos. Realmente los encontré, tal vez por primera vez en 16 años. Sé la verdad, dijo simplemente. Sobre Derek, sobre la gala, sobre todo. Las palabras colgaron entre nosotros como niebla matutina, tangibles pero frágiles. Puse la manzana que había estado sosteniendo y estudié su cara. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo que parecía casi como vergüenza. ¿Y? Pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Y lo siento, dijo, las palabras claramente extrañas en su boca. Siento no haber confiado en ti. Siento haber creído en él sobre ti. Siento 16 años de nunca decir gracias. ¿Sabes cómo se siente cuando alguien finalmente te ve después de años de ser invisible? Es como amanecer después de la noche más larga, calentando y encegueciendo al mismo tiempo. Podría haberme alejado. Podría haberlo dejado parado ahí con su disculpa y su arrepentimiento, saboreando la amargura de su propia medicina. Pero algo que Ellie había dicho resonó en mi mente, sobre la comida haciendo mensajes, sobre las recetas contando historias. ¿Qué historia quería que mi vida contara? 2 semanas después, el señor Thornton me encontró en el centro comunitario durante el servicio del almuerzo. Se sentó en una de nuestras mesas disparejas, viéndose fuera de lugar en su traje caro entre los ancianos con sus suéteres y las madres jóvenes meciendo bebés en sus regazos. Le serví un plato de mi pan de elote y sopa de verduras. Las mismas recetas que su familia había comido durante años, pero de alguna manera nunca había realmente saboreado. Lo vi tomar ese primer bocado. Vi sus ojos abrirse ligeramente, luego cerrarse como si estuviera saboreando memorias. Cuando los abrió otra vez, estaban mojados con lágrimas que era demasiado orgulloso para dejar caer. Esto es lo que me he estado perdiendo, susurró. No solo la comida, el amor, el cuidado. El sentimiento de que alguien realmente quiere que esté nutrido, no solo alimentado. Nos sentamos en ese centro comunitario, rodeados de gente que sabía apreciar la generosidad simple, y por primera vez en 16 años, me sentí vista por el hombre que me había empleado, pero nunca realmente reconocido. La transformación no pasó de la noche a la mañana. La confianza, una vez rota, debe reconstruirse lentamente, como casa después de incendio. Pero el señor Thornton comenzó a aparecer en el centro comunitario regularmente, no como benefactor rico haciendo show de su caridad, sino como hombre aprendiendo a reconectar con los placeres simples de una comida compartida y conversación genuina. Empezó a financiar mejoras a nuestra cocina, aumentando nuestro presupuesto para ingredientes frescos, patrocinando clases de cocina para niños del barrio. Pero más importante, comenzó a ayudar a servir comidas, sus manos, acostumbradas a negocios millonarios y transacciones de Bitcoin, aprendiendo a servir sopa y rebanar pan para gente que necesitaba tanto nutrición como dignidad. La noche que públicamente reconoció su error fue la noche que todo verdaderamente cambió. En la gala anual de caridad, el mismo evento donde el sabotaje de Derek había destruido mi reputación, el señor Thornton tomó el micrófono durante los discursos de agradecimiento. El salón de baile, lleno de los ciudadanos más ricos de la capital, cayó en silencio mientras me miraba directamente a través de la multitud. El año pasado, comenzó, su voz llevándose claramente por el espacio elegante, cometí un error terrible. Acusé a alguien de sabotaje cuando lo único que había hecho siempre fue servir a mi familia con amor y dedicación. Martha Williams nos alimentó durante 16 años, no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas, y fui demasiado orgulloso y ciego para ver su valor. El aplauso que siguió no fue cortés palmeo de gala de caridad, fue el sonido de reconocimiento, de gente entendiendo que a veces la persona más importante en el salón es la que nunca notaron antes. Los meses que siguieron trajeron cambios que nunca podría haber imaginado.
El centro comunitario donde trabajaba se volvió destino, con críticos gastronómicos e influencers de redes sociales, descubriendo lo que siempre había sabido, que las mejores comidas vienen de cocinas donde el amor es el ingrediente principal. Pero no dejé que la atención me cambiara. Continué cocinando para la gente que más lo necesitaba, manteniendo mis recetas simples y mi corazón abierto. La relación del señor Thornton con su familia también comenzó a sanar. Las cenas dominicales se reanudaron en el penthouse, pero ahora eran diferentes. Me llamaba personalmente para discutir el menú, preguntando no solo qué sabría bien, sino qué uniría a su familia. Ellie me ayudaba en la cocina, sus manos jóvenes aprendiendo las recetas que la conectaban con algo más profundo que la riqueza que había heredado. La casa misma parecía entibiarse, como si la bondad que llevábamos a la cocina irradiara hacia cada rincón de mármol y cada candelabro de cristal. La risa regresó al comedor. Conversación genuina reemplazó la masticación mecánica de años previos. Y gratitud, finalmente, bendita gratitud, sazonó cada comida. Un año después de mi exilio, abrí mi propio restaurante pequeño en Xochimilco. En una esquina donde pasa el metro y murales celebran la herencia cultural rica del barrio. La cocina de Marta no es elegante según estándares de penthouse, pero sirve el tipo de comida que le recuerda a la gente a qué sabe el hogar. Las paredes están pintadas amarillo cálido, como amanecer, y cada mesa tiene flores frescas que cuestan más en bondad que en pesos. El señor Thornton y su familia son clientes regulares ahora, sentándose en las mismas mesas de madera que trabajadores de construcción y maestros y artistas, todos nosotros unidos por la verdad simple de que todos merecemos ser alimentados con amor. Cuando come mi pan de elote ahora, cierra los ojos y saborea cada bocado, entendiendo finalmente que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar con acciones o Bitcoin o negocios. La noche del primer aniversario de mi restaurante, el señor Thornton se paró en medio de la multitud cenando y pidió la atención de todos. El restaurante quedó silencioso excepto por la música suave de jazz, que siempre pongo en honor al barrio donde aprendí que la comida y la música son ambas formas de amor. Hace un año, dijo, su voz firme pero emocional, pensé que sabía cómo se veía el éxito. Medía todo en pesos y activos y rendimientos de inversión. Pero esta mujer gesticuló hacia mí. Me enseñó que la verdadera fortuna está en la gente que se preocupa por tu bienestar, que te nutre, no porque tiene que hacerlo, sino porque elige hacerlo. El aplauso que llenó mi pequeño restaurante fue más dulce que cualquier sonido que había oído en ese penthouse de mármol. Estos no eran extraños ricos aplaudiendo por show. Estos eran mis vecinos, mis clientes, mi comunidad celebrando una verdad que todos entendíamos, que la dignidad y el respeto son las monedas más preciosas de todas. La historia podría terminar ahí, con reconciliación y éxito, pero la vida es más compleja que los cuentos de hadas. Todavía hay días cuando recuerdo el aguijón de acusaciones falsas. Todavía momentos cuando me pregunto qué habría pasado si hubiera hablado más temprano, exigido respeto en lugar de esperar ganármelo a través de servicio silencioso. Pero he aprendido que nuestras cicatrices también cuentan historias, y a veces lo más poderoso que puedes hacer es transformar tu dolor en propósito. Cada comida que sirvo, cada persona que nutro, cada joven cocinero que entreno, todo lleva la lección de que nadie debería tener que susurrar por sobras cuando merece un lugar en la mesa. El centro comunitario donde todavía trabajo como voluntaria se ha vuelto modelo para otras ciudades, mostrando cómo los programas alimentarios pueden construir dignidad junto con nutrición. Las clases de cocina que enseño han graduado a docenas de estudiantes que han seguido abriendo sus propios restaurantes y carritos de comida, llevando adelante el entendimiento de que cocinar es un acto de amor que merece reconocimiento y respeto. La transformación del señor Thornton ha sido notable de presenciar. Su imperio empresarial continúa creciendo. Sus inversiones en energía renovable y vivienda accesible han añadido millones a su patrimonio neto. Pero su relación con la riqueza ha cambiado fundamentalmente. Usa su fortuna ahora como herramienta para construir comunidad en lugar de aislarse de ella. Trabajamos juntos en varios proyectos caritativos
incluyendo un fondo de becas para jóvenes de barrios marginados que quieren asistir a escuela culinaria. El programa lleva el nombre de mi abuela, cuya receta de pan de elote inició mi viaje hacia entender que la comida es amor hecho visible. Eli se graduó de preparatoria el mes pasado y anunció que quiere estudiar nutrición y desarrollo comunitario, inspirada por los cambios que presenció en su abuelo y en mí. Todavía me dice abuela Marta, y ahora entiende por qué esas palabras importan tanto, porque la familia elegida es a menudo más fuerte que la familia de sangre, y el amor expresado a través del servicio crea lazos que no pueden romperse por riqueza u orgullo. El dolor de esos años de invisibilidad no ha desaparecido completamente. Todavía hay momentos cuando alguien desecha a trabajadores de servicio o trata a cocineros como máquinas en lugar de seres humanos, y siento esa vieja ira subir en mi pecho como vapor de olla hirviendo. Pero he aprendido a canalizar esa ira en promoción, hablando en conferencias y escribiendo artículos sobre la dignidad del trabajo de servicio y la importancia de reconocer la humanidad en todos los que nos nutren. A veces, antiguos empleados domésticos se acercan a mí, compartiendo sus propias historias de falta de respeto e invisibilidad. Escucho su dolor y comparto mi viaje, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que entiende que el camino de invisibilidad a dignidad requiere coraje, comunidad y la voluntad de creer que mereces mejor de lo que te han dado. La cocina en el restaurante de Marta se ha vuelto santuario para jóvenes cocineros que me recuerdan a mí mismo a su edad, talentosos, trabajadores, pero subvalorados por un mundo que a menudo trata el servicio alimentario como trabajo no calificado. Trato de mostrarles lo que aprendí muy tarde, que cocinar es un arte, que nutrir a otros es una vocación, y que nadie debería tener que rogar por reconocimiento cuando ya está dando lo mejor de sí. Mi relación con el señor Thornton continúa evolucionando, construida ahora sobre respeto mutuo en lugar de dinámicas empleado-empleador. Me pide consejos sobre asuntos familiares y decisiones empresariales, entendiendo que la sabiduría viene de la experiencia, no solo educación o riqueza. Cuando su hijo Miguel pasó por un divorcio difícil, fue en mi cocina donde pasaron las conversaciones de sanación, sobre tazones de sopa y rebanadas de pie que le recordaron a qué sabe el amor incondicional. El penthouse todavía está en Polanco, pero ya no es el mausoleo frío de mármol que recuerdo. Se ha vuelto lugar de reunión donde socios de negocios y amigos de familia se sientan alrededor de la isla de la cocina, compartiendo historias y probando recetas que llevan historia en cada ingrediente. El comedor formal se usa principalmente para días festivos ahora, reemplazado por el calor de comidas casuales, donde la conversación fluye tan libremente como el vino. Pienso en mi viaje a menudo, especialmente en mañanas silenciosas cuando me preparo para otro día de servicio. La mujer que susurró por sobras ya no existe. Ha sido reemplazada por alguien que entiende que pedir lo que mereces no es rogar, es autorrespeto. La transformación no fue solo sobre ser vista por otros, fue sobre finalmente verme claramente a mí misma, reconocer mi propio valor independiente de la validación de cualquier otra persona. El éxito financiero de mi restaurante me ha dado seguridad que nunca tuve antes, pero la verdadera riqueza está en las relaciones que he construido y la comunidad que he ayudado a crear. Cada cliente que se vuelve regular, cada joven cocinero que encuentra su voz, cada familia que se reúne alrededor de mis mesas para celebrar y consolarse mutuamente, todos son parte de una fortuna que no se puede medir en pesos, o criptomonedas, o inversiones inmobiliarias. Mientras me preparo para otro día de cocinar, de servir, de nutrir mi comunidad, llevo conmigo las lecciones aprendidas de años de invisibilidad y la alegría descubierta en ser verdaderamente vista. La cocina sigue siendo mi santuario, pero ahora también es mi plataforma, mi lugar de poder, mi rincón del mundo donde el amor es la moneda y todos los que entran son valorados. Todavía hay millonarios que no dicen gracias. Todavía hogares donde trabajadores de servicio permanecen invisibles. Todavía sistemas que devalúan el trabajo de cuidado y nutrición. Pero también hay comunidades como la nuestra, donde la dignidad se sirve junto con cada comida,
donde la gratitud es tan esencial como el sazón, donde las manos que nos alimentan son reconocidas como las manos que nos sostienen a todos. La historia que estoy viviendo ahora es diferente de la que una vez susurré a través de lágrimas en una cocina vacía. Es una historia de visibilidad, de voz, de valor reconocido y respeto ganado. Es la historia de descubrir que a veces tienes que perder todo lo que pensabas que querías para encontrar todo lo que realmente necesitabas. En momentos silenciosos, cuando el restaurante está vacío y la cocina limpia, a veces imagino a mi yo más joven, la mujer que creía que el servicio silencioso era suficiente, que la invisibilidad era el precio del empleo, que pedir sobras era lo mejor que podía esperar. Quiero decirle que merece un lugar en la mesa, que su cocina es un arte digno de reconocimiento, que su corazón lleno de amor es más valioso que cualquier portafolio de acciones o inversión en Bitcoin. Pero principalmente, quiero decirle que siga cocinando, siga cuidando, siga creyendo que la comida es amor, y el amor nunca se desperdicia, aun cuando pase desapercibido, porque en algún lugar del futuro hay una cocina con su nombre en ella, una comunidad esperando ser nutrida, y una nieta que le dirá familia no porque tenga que hacerlo, sino porque elige hacerlo. El susurro, «Puedo quedarme con las sobras», ha sido reemplazado por la declaración confiada, «Bienvenidos a la cocina de Marta», donde todos son familia y cada comida se hace con amor. El millonario que una vez miró a través de mí ahora me ve claramente, entendiendo finalmente que las inversiones más importantes son en dignidad humana, en conexión comunitaria, en el reconocimiento simple de que todos merecemos ser nutridos en cuerpo y alma. Han pasado 3 años desde que abrí la cocina de Marta, y el barrio la ha abrazado como familia abraza a hija pródiga regresando a casa. El restaurante se ha vuelto más que solo lugar para comer. Se ha vuelto punto de reunión donde historias se comparten sobre tazones humeantes de pozole y platos de mi famoso pan de elote, donde primeras citas se vuelven propuestas de matrimonio y discusiones se vuelven reconciliaciones, todo sazonado con el tipo de amor que solo viene de manos que han conocido dificultades y elegido esperanza de todas formas. La rutina matutina en la cocina de Marta comienza antes del amanecer, cuando las calles de Xochimilco todavía están silenciosas, excepto por el rumble distante de camiones de reparto y el ocasional juerguista tardío regresando a casa. Llego a las 4:30, mis llaves abriendo no solo el restaurante, sino otro día de posibilidad. La cocina me saluda como vieja amiga, familiar y acogedora, cada olla y sartén en su lugar apropiado, cada ingrediente cuidadosamente seleccionado el día anterior. Empiezo con el pan. Siempre es el pan lo que marca el tono del día. La masa ha estado levantando durante la noche, paciente y persistente, transformando ingredientes simples en algo que nutrirá docenas de personas antes de que el sol alcance su pico. Mientras amaso y formo cada pieza, pienso en las manos que partirán este pan, las conversaciones que pasarán sobre rebanadas todavía calientes del horno, el consuelo que vendrá de algo tan simple como levadura y harina transformadas por tiempo e intención. La preparación que sigue es meditativa en su repetición, picando cebollas hasta que mis ojos lloran con algo que se siente casi como lágrimas limpiadoras, sazonando carne con mezclas de especias que llevan la memoria de la cocina de mi abuela, revolviendo salsas que se volverán la base para comidas que alimentan más que solo estómagos hambrientos. Cada tarea se realiza con la misma atención que una vez di a comidas que pasaron desapercibidas en ese penthouse de mármol, pero ahora cada corte, cada revuelta, cada prueba, lleva el peso del reconocimiento y la gratitud. A las 6, mi equipo comienza a llegar. Está Diego, un joven del barrio que vino a mí hace 2 años con nada más que determinación y voluntad de aprender. Sus habilidades con cuchillos han mejorado dramáticamente bajo mi guía. Pero más importante, ha aprendido a cocinar con intención, a entender que cada platillo lleva la energía y actitud del cocinero. Cuando empata una comida ahora, es con el mismo orgullo que siento cuando veo clientes probar mi pan de elote por primera vez. Carmen se une a nosotros 1 hora después, su experiencia con platillos tradicionales mexicanos complementando mi comida sureña reconfortante.
de maneras que no deberían funcionar, pero absolutamente sí lo hacen. Ella me enseñó cómo hacer mole apropiado, una salsa compleja que requiere paciencia y respeto por los ingredientes, mientras yo le mostré el secreto para pan de elote perfecto, la proporción exacta de harina de maíz a harina, la importancia de calentar el sartén de hierro fundido hasta que cante, la forma en que el amor se muestra en la textura del producto terminado. El equipo de preparación trabaja en silencio armonioso, cada persona enfocada en sus tareas, pero consciente de la sinfonía más grande que estamos creando juntos. Esto es lo que extrañé en esa cocina del penthouse: la colaboración, el propósito compartido, el entendimiento de que todos estamos trabajando hacia la misma meta de nutrir nuestra comunidad. Aquí, la contribución de todos importa, desde las verduras perfectamente cortadas en juliana de Diego, hasta las especias molidas a mano de Carmen, hasta mi propia atención cuidadosa al sazón y tiempo. Mientras la mañana progresa, los sonidos de preparación llenan la cocina. El corte rítmico de cuchillos contra tablas de cortar, el chisporroteo de cebollas golpeando aceite caliente, el burbujeo suave de caldos que han estado cociendo a fuego lento desde ayer. Estos sonidos crean una banda sonora de propósito, un recordatorio de que estamos participando en una de las actividades más antiguas y esenciales de la humanidad: preparar comida para gente que nos importa. Los primeros clientes llegan a las 7, atraídos por el aroma ya escapando de nuestras ventilas de cocina, y la luz cálida derramándose a través de nuestras ventanas hacia la calle todavía silenciosa. El señor Jiménez, un trabajador de construcción que para cada mañana antes de su turno, pide su usual 2 huevos estrellados, papas doradas y pan tostado integral, con una porción de mi salsa casera que jura lo ayuda a enfrentar cualquier desafío que el día laboral pueda traer. Siempre dice gracias. Siempre deja propina proporcional a su apreciación más que a sus ingresos. Siempre me recuerda por qué elegí derramar mi energía en esta comunidad, en lugar de regresar al aislamiento del servicio privado. La señora Chen llega poco después, su marco anciano moviéndose lenta pero determinadamente hacia su mesa favorita junto a la ventana. Pide avena con fruta fresca y miel, pero por lo que realmente está aquí es por conversación, conexión, el ajetreo suave de un lugar donde su presencia es notada y valorada. Me cuenta sobre sus nietos, me muestra fotos en su teléfono, comparte memorias del esposo que perdió hace 3 años. A cambio, me aseguro de que su café se mantenga caliente, su fruta sea la más madura que tenemos, su mañana comience con la seguridad de que alguien en esta ciudad vasta se preocupa por su bienestar. La trajín del desayuno se construye gradualmente, un flujo constante de vecinos que han hecho de la cocina de Marta parte de su rutina diaria. Hay familias con niños pequeños que saben que pueden confiar en nosotros para servir comidas que nutren sin juicio, adolescentes que paran después de clases por botanas y ayuda con tarea, residentes ancianos que encuentran comunidad en nuestra atmósfera cálida y precios accesibles. Cada cliente lleva una historia, y he aprendido a leer esas historias en sus órdenes, sus gestos, sus necesidades que se extienden más allá de la comida. La multitud del almuerzo trae una energía diferente: oficinistas buscando comida reconfortante que les recuerde el hogar, estudiantes del colegio comunitario cercano estirando sus presupuestos con nuestras porciones generosas, dueños de negocios locales agarrando comidas rápidas entre juntas. Los observo desde la ventana de la cocina, observando cómo interactúan con nuestro espacio, cómo se relajan en sus sillas, cómo las conversaciones fluyen más libremente aquí que en los ambientes estériles donde muchos de ellos pasan sus horas laborales. Una tarde, una mujer que no reconocí entró durante la calma entre almuerzo y cena. Estaba bien vestida, pero no ostentosamente, su comportamiento sugiriendo a alguien acostumbrada a ser escuchada, pero eligiendo escuchar en su lugar. Pidió la sopa de verduras y pan de elote, acomodándose en una mesa de esquina con libreta y pluma, escribiendo constantemente mientras comía. Después de terminar su comida, se acercó al mostrador con propósito. «Soy escritora gastronómica para El Universal», explicó, su tarjeta de presentación confirmando sus credenciales. «He escuchado cosas extraordinarias sobre este lugar.
sobre la mujer que lo dirige. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia? La entrevista que siguió duró 3 horas, extendiéndose desde la calma de la tarde hasta el inicio del servicio de cena. Me encontré compartiendo detalles que nunca había articulado antes. El aguijón específico de ser invisible, a pesar de ser esencial. La erosión gradual de autoestima que viene de años de servicio no reconocido. El momento que me di cuenta de que mi valor no estaba determinado por el reconocimiento de otras personas, sino por mi propio entendimiento de mi valor. El artículo apareció 2 semanas después, extendido a través de la sección de fin de semana de El Universal, con una fotografía mía en mi cocina, delantal amarrado seguramente, manos empolvadas con harina, ojos claros y confiados. De invisible a indispensable. Cómo el viaje de una cocinera de penthouse a cocina comunitaria revela el verdadero valor del servicio. El titular decía, y de repente, la cocina de Marta estaba recibiendo atención que nunca había buscado, pero por la que me encontré agradecida. La visibilidad aumentada trajo nuevos desafíos y oportunidades. Productores de Canal 11 llamaron, interesados en presentar nuestra historia en un programa sobre restaurantes enfocados en la comunidad. Una editorial se acercó sobre un libro de cocina potencial, combinando recetas con reflexiones sobre dignidad en trabajo de servicio. Varios inversionistas ofrecieron ayudarme a expandir la cocina de Marta a múltiples ubicaciones, prometiendo ganancias que podrían rivalizar con los retornos de inversión del señor Thornton. Pero con cada oportunidad, me encontré regresando a la misma pregunta fundamental. ¿Qué historia quiero que mi vida cuente? La atención era gratificante, los prospectos financieros tentadores, pero el verdadero éxito de la cocina de Marta no podía medirse en pesos o cobertura mediática. Vivía en las visitas diarias de la señora Chen, en la confianza creciente de Diego, en la forma en que las familias se demoraban sobre comidas porque se sentían genuinamente bienvenidas. Rechacé las apariciones televisivas y las ofertas de expansión, eligiendo en lugar de eso profundizar mis raíces en la comunidad de Xochimilco. La idea del libro de cocina me intrigó, pero solo si podía donar las ganancias a becas culinarias para jóvenes de barrios marginados. Estas decisiones desconcertaron a algunos observadores, que no podían entender por qué limitaría mi potencial de crecimiento cuando el éxito estaba claramente a mi alcance. Pero había aprendido algo en mi viaje de invisibilidad a reconocimiento. El verdadero éxito no se mide por qué tan alto subes, sino por cuánta gente levantas en el camino. La cocina de Marta no era solo mi restaurante, era una institución comunitaria, un lugar donde la dignidad se servía junto con cada comida, donde trabajadores de servicio eran tratados con el respeto que todos merecemos. El programa de becas se lanzó 6 meses después de que apareció el artículo de El Universal, financiado por ventas del libro de cocina y donaciones de clientes que entendían la misión. Nuestra primera recipiente fue María Santos, una joven de 19 años de Tepito que había estado trabajando en cocinas de restaurante desde los 16, ahorrando cada peso para escuela culinaria mientras apoyaba a sus hermanos menores. Verla recibir el cheque de beca, ver las lágrimas de alivio y gratitud en sus ojos, me recordó por qué importa la visibilidad. No para reconocimiento personal, sino por la plataforma que proporciona para levantar a otros. El señor Thornton asistió a la ceremonia de becas, su presencia ya no causando el revoloteo nervioso que una vez habría causado. Se había vuelto voluntario regular tanto en la cocina de Marta como en el centro comunitario, sus trajes caros reemplazados por delantales, su tono empresarial commanding suavizado en instrucción paciente, mientras ayudaba a servir comidas y limpiar mesas. La transformación en él había sido tan profunda como la mía, aunque en dirección opuesta. Donde yo me había movido de invisibilidad a reconocimiento, él se había movido de aislamiento a conexión, de valorar activos a valorar relaciones. La tarde de la ceremonia de becas, después de que los últimos platos fueron lavados y el restaurante limpiado para el día siguiente, el señor Thornton se demoró en la cocina, algo claramente en su mente. Habíamos desarrollado una amistad fácil construida sobre respeto mutuo y entendimiento compartido de cuán profundamente había cambiado nuestra relación, pero todavía había momentos cuando el peso de nuestra historia creaba pausa entre nosotros. Marta,
comenzó, su voz llevando el tono cuidadoso de alguien que ha aprendido a elegir palabras cuidadosamente. He estado pensando en abrir un centro de entrenamiento culinario, no con fines de lucro, sino como forma de proporcionar oportunidades para jóvenes como María. ¿Considerarías ser la directora? La oferta era generosa, bien intencionada, y habría proporcionado seguridad financiera más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero también me habría quitado del ritmo diario de la cocina de Marta, de las conversaciones matutinas con el señor Jiménez y la señora Chen, de la satisfacción de alimentar mi comunidad con mis propias manos. Me honra la oferta, respondí, eligiendo mis palabras tan cuidadosamente como él había elegido las suyas. Pero mi lugar está aquí, en esta cocina, sirviendo esta comunidad. Sin embargo, estaría feliz de consultar sobre el currículo, de ayudar a entrenar a los instructores, de asegurar que los estudiantes aprendan no solo técnicas, sino los valores que hacen la cocina una forma de amor. Asintió, entendiendo inmediatamente. Este era uno de los regalos de nuestra relación transformada. Ambos habíamos aprendido a escuchar lo que el otro realmente estaba diciendo, a respetar las elecciones que honraban nuestros caminos individuales hacia significado y propósito. El centro de entrenamiento abrió un año después en un almacén renovado en Doctores, otro barrio capitalino rico en diversidad cultural, pero desafiado por limitaciones económicas. Pasé 2 días a la semana ahí, enseñando habilidades con cuchillos y técnicas de sazón, pero más importante, compartiendo la filosofía que había guiado mi propio viaje, que cocinar es un acto de servicio que merece dignidad, que alimentar a otros es una vocación digna de respeto, que nadie debería tener que susurrar por reconocimiento cuando ya está dando lo mejor de sí. Los estudiantes iban en edad de 18 a 65, unidos por su deseo de convertir su amor por la comida en carreras estables. Estaba Roberto, un veterano discapacitado aprendiendo a navegar una cocina con movilidad limitada, pero determinación ilimitada. Estaba Fátima, una inmigrante reciente cuyas recetas tradicionales somalíes podrían construir puentes culturales si aprendía las habilidades empresariales para abrir su propio restaurante. Estaba Jaime, un hombre anteriormente encarcelado buscando un nuevo comienzo en una industria que valora habilidad y dedicación sobre errores pasados. Cada estudiante llevaba su propia historia de resistencia, sus propios sueños de usar comida para crear estabilidad y significado en sus vidas. Trabajar con ellos me recordaba diariamente mi propio viaje, del momento que elegí transformar dolor en propósito, invisibilidad en promoción, sanación personal en construcción comunitaria. Los ritmos estacionales de la cocina de Marta proporcionaban estructura a los años que pasaban. La primavera traía espárragos frescos y la esperanza de comensales que habían sobrevivido otro invierno capitalino, ansiosos por sentarse afuera en las mesas que poníamos en la banqueta cuando el clima lo permitía. El verano significaba elotes frescos que asábamos y servíamos con limón y chile piquín, una fusión de mis raíces sureñas y las tradiciones mexicanas que saborizaban nuestro barrio. El otoño traía guisados abundantes y verduras de raíz, comida reconfortante que preparaba a nuestra comunidad para los desafíos de meses más fríos por delante. El invierno significaba sopas que cocían a fuego lento todo el día, pan que se mantenía caliente en canastas, el tipo de comida que les recuerda a las personas que son cuidadas, aun cuando el mundo afuera parece duro y poco acogedor. A través de cada estación, la misión principal permanecía constante: servir comida preparada con amor, tratar a cada cliente con dignidad, proporcionar un espacio donde la comunidad pudiera florecer alrededor de comidas compartidas y conversación genuina. El éxito de esta misión no podía medirse en reportes trimestrales o precios de acciones, sino en los indicadores más sutiles de vidas tocadas y conexiones forjadas. 5 años después de abrir, la cocina de Marta se había vuelto institución del barrio, entretejida en los ritmos diarios de Xochimilco como los murales que decoraban nuestras paredes y la música de mariachi que flotaba desde el parque los domingos por la tarde. Habíamos resistido las luchas tempranas de cualquier negocio nuevo, los meses cuando los clientes eran escasos, las descomposturas de equipo que amenazaron descarrilar el servicio,
Las noches sin dormir gastadas, balanceando presupuestos y manejando inventario. Pero también habíamos celebrado hitos que pocos restaurantes logran. Volvernos lugar donde 3 generaciones de la misma familia eligieron marcar sus ocasiones especiales, donde primeras citas se convirtieron en propuestas de matrimonio, donde juntas comunitarias encontraron terreno neutral en nuestro comedor. La pandemia de COVID-19 probó la resistencia de cada restaurante, pero las raíces de la cocina de Marta, en servicio comunitario, proporcionaron fuerza inesperada. Cuando los comedores fueron forzados a cerrar, pivoteamos a comida para llevar y entrega a domicilio, pero también nos asociamos con organizaciones locales para proporcionar comidas a familias luchando con pérdidas de trabajo relacionadas con la pandemia. La cocina que una vez había servido solo clientes que pagaban, se volvió lugar donde comidas gratuitas se preparaban con el mismo cuidado y dignidad que aquellas vendidas a precio completo. El esfuerzo voluntario fue liderado por caras familiares. El señor Thornton organizando horarios de distribución, Ellie, ahora estudiando nutrición en la UNAM, coordinando con agencias de servicio social, María Santos, nuestra recipiente de beca que se había graduado de escuela culinaria y regresado como chef entrenada, adaptando recetas para preparación a gran escala. La crisis reveló lo que siempre había creído, que un restaurante basado en valores comunitarios se vuelve más que negocio. Se vuelve salvavidas cuando la gente más lo necesita. Cuando las restricciones se levantaron y el servicio normal se reanudó, la cocina de Marta había ganado un nivel más profundo de confianza y afecto del barrio. Clientes que habían recibido comidas gratuitas durante sus meses más duros regresaron como clientes que pagaron cuando sus situaciones mejoraron, entendiendo que apoyar nuestro restaurante significaba apoyar todo el ecosistema de cuidado que habíamos construido alrededor de comida y servicio. Las lecciones aprendidas durante la pandemia reforzaron mi convicción de que el camino que había elegido, priorizando comunidad sobre expansión, relaciones sobre márgenes de ganancia, dignidad sobre eficiencia, no solo era personalmente satisfactorio, sino económicamente sostenible. Los restaurantes que sobrevivieron fueron aquellos que habían invertido en conexiones genuinas con sus comunidades, que habían ganado lealtad a través del servicio más que solo mercadotecnia, que habían demostrado sus valores a través de acciones durante tiempos de crisis. Esta es mi historia, pero también es la historia de cada persona que se ha sentido invisible mientras sirve a otros, que ha dado lo mejor de sí y recibido indiferencia a cambio, que ha tenido que elegir entre dignidad y seguridad. Es una historia que continúa cada día en cocinas y comedores por todo este país. Donde quiera que alguien elige amor sobre ganancia, dignidad sobre conveniencia, comunidad sobre aislamiento. El viaje de susurrar, puedo quedarme con las sobras, a declarar, bienvenidos a la cocina de Marta, donde todos son familia, me ha enseñado que la transformación es posible para todos los involucrados. No solo la persona buscando reconocimiento, sino la persona aprendiendo a darlo. La evolución del señor Thornton de empleador desdeñoso a voluntario comunitario prueba que la humildad puede aprenderse, que la gratitud puede cultivarse, que el verdadero valor de la riqueza yace en su capacidad de construir conexiones en lugar de muros. Mientras escribo esto, el servicio de cena en la cocina de Marta está terminando. Los últimos clientes están terminando sus comidas, saboreando tanto la comida como las conversaciones que han acompañado su tarde. Diego está limpiando su estación con la misma atención al detalle que una vez llevé a ese penthouse de mármol, el mismo orgullo en el oficio que merece reconocimiento sin importar el entorno donde se practica. Carmen está preparando el mole de mañana, un proceso que requiere paciencia y respeto por la tradición, cualidades que no pueden apresurarse o automatizarse. La señora Chen se fue a casa después de su visita nocturna usual, su contenedor para llevar lleno con el almuerzo de mañana y su bolsa conteniendo el frasco pequeño de mermelada casera que siempre le preparo. No porque pague extra por ella, sino porque la bondad debería ser tan regular como el sazón, tan esencial como la sal.
La luz vespertina se filtra por nuestras ventanas, creando sombras doradas a través de mesas que han albergado miles de conversaciones, presenciado incontables momentos de conexión, proporcionado el entorno para magia ordinaria que pasa cuando la gente se reúne alrededor de comida preparada con amor y servida con dignidad. Mañana traerá otro día de servicio, otra oportunidad de nutrir nuestra comunidad. Otra oportunidad de demostrar que la visibilidad y el reconocimiento son derechos, no privilegios, que todos los que sirven a otros merecen ser vistos, valorados y agradecidos por su contribución al ecosistema complejo de cuidado que nos mantiene a todos alimentados y funcionando. El susurro se ha vuelto voz, la invisibilidad se ha vuelto reconocimiento, pero más importante, el dolor se ha vuelto propósito. Cada comida servida, cada gracias recibido, cada joven cocinero entrenado lleva adelante el entendimiento de que servicio no es servidumbre, que alimentar a otros es una vocación digna de respeto, que nadie debería tener que rogar por el reconocimiento de su humanidad básica. ¿Has sentido alguna vez ser invisible en tu propia vida? ¿Has derramado alguna vez tu corazón en trabajo que pasó desapercibido? Cuéntame en los comentarios abajo. Leo cada uno. Y tu historia me importa así como la mía te ha importado a ti. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un like y suscríbete para que este mensaje pueda llegar a otra persona que necesita saber que no está sola. Para continuar este viaje emocional con más historias que celebran la dignidad de héroes cotidianos, haz clic en el enlace del podcast a tu izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Te estaremos esperando en nuestra próxima historia, donde el amor siempre encuentra manera de ser reconocido, aún en los lugares más inesperados.